Sabri, Meche, darles la bienvenida. Eh, con, con Pau ya les contamos, estamos dando este seminario de doctorado en la UNSAM, que de alguna manera se propone reconstruir la trama del agronegocio, y una de las cosas que venimos laburando es qué voces están marginadas y qué experiencias de vida están marginadas en esta dinámica. Así que un poco la idea era traerlas. Yo voy a presentarte a vos, Sabri, y Pau, si te parece, la presentás a Meche. Sabrina Ortiz, para quienes no la conocen, es de Pergamino, que es uno de los lugares que venimos discutiendo en relación a los impactos sanitarios y ambientales del agronegocio, y además de ser afectada directa, pero también es querellante en la causa que sentó un precedente histórico para la provincia en delimitar distancias y en plantear tanto el daño en la salud como el consumo en la población. Y además es activista del panel de Similar Pergamino. Así que, Sabri, de contra, gracias, bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias por esta invitación. Bueno, gracias por estar. Bueno, de Meche, la voy a presentar a Meche, que es enfermera en el Hospital Garrahan, cuidados paliativos, que nos conocimos hace años, que le agradezco muy profundamente que esté acá, y que es una trabajadora en el Garrahan que permanentemente está intentando difundir y dar lugar a las discusiones ahí en el hospital con las universidades que eso trae, ¿no? En un hospital como el Garrahan. Ella les va a contar ella. Me cuesta mucho presentar a una persona que está acá presente, así que le voy a dar con todo mi agradecimiento el lugar para que se presente ella misma. Gracias, Meche, por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias, Meche. Se escucha con mucho eco, no sé si todos se escuchan igual. ¿O soy yo? No importa. Bueno, no sé, ¿me dio la palabra a mí o tenían un orden ustedes? Te dio la palabra a vos para que te presentes. Ah, me presento. Un poco lo que dijo Pau es, yo soy enfermera pediátrica, trabajo en el Hospital Garrahan, el año que viene va a ser 30 años ya. Pasé por la neonatología 11 años, estuve en hospital de día oncológico 3 o 4 años y estoy desde el 2007 en cuidados paliativos pediátricos. Un poco lo que nos une hoy acá es que a raíz de empezar a averiguar, a informarme, a investigar un poco en la década, ¿no? del 90, entrada ya la década del 90, sobre todo este modelo extractivo que ya se venía pergeñando. Escuchar en principio al grupo de reflexión rural, con Rulli, ¿no? Con José Rulli, escuchar a Javier Rodríguez Pardo con todo el tema de la minería, que todo lo que se estaba haciendo ya en ese momento, preparando todas las leyes, cómo se estaban preparando, todo lo que ya se estaba instalando en la cordillera. A partir de eso, teniendo ese conocimiento que era el de leer y de escuchar y nada, abrir un poco la cabeza más allá de lo que quieren que nos informemos, me empecé a preguntar qué pasaba con la salud, ¿no es cierto? Y bueno, en el hospital, por más que preguntara, nadie te daba una respuesta, como pasa habitualmente, ¿no? Yo estaba en oncología y bueno, en oncología te dicen que el cáncer, lo que dicen siempre, que es multifactorial, que por un lado también es cierto, pero no daban ningún tipo de crédito a que la salud se pudiera estar viendo afectada por todo esto que ya se veía que pasaba. Un poco me empecé a definir un poco más para hacer todo esto. Al participar en el primer Congreso de Salud Socioambiental en la Universidad de Rosario, ahí me di cuenta que había, digamos, otra ciencia, ¿no? otra manera de ver las cosas, otra manera de enfocar esta problemática. Y bueno, una vez al regresar al hospital dije que era lo que yo podía hacer, y en realidad lo que se me ocurrió en ese momento era ver cómo estas voces de esos profesionales que venían denunciando todo esto ya desde hacía años, ¿no? Yo había leído ya a Darío Gianfelice,
al doctor Gómez de Mayo en Misiones, ¿no? Todo lo que había pasado en el Congreso de Pueblos Fumigados en el 2010 en Córdoba, fue pedir a la dirección y a los distintos gremios ver qué era lo que se podía hacer en relación a esta problemática. Bueno, en principio mi idea era que la dirección del hospital como institución, aclaro que yo no hablo, cuando hablo en nombre del Garrahan, sino a título personal. La dirección del hospital no tomó el tema para hacerlo, me contestó una cartita, una esquela maravillosa, que estaba todo bien, que me felicitaba, pero jamás hizo nada al respecto. Entonces lo que nos quedaba, yo era de la Junta Interna de ATE, y ya sabía que a través de los trabajadores, ¿no? Íbamos a poder hacerlo. Y en el año 2011 comenzamos a hacer estos ateneos, donde un poco la idea fue hacer ese puente y hacer una cuestión también, a mí me gusta decirlo, un poco contrahegemónica, ¿no? Porque nosotros, al ser el Hospital Garrahan, que es el hospital de mayor complejidad de pediatría del país, de América Latina, el pipí, ¿no? Siempre es como que todo el mundo nos viene a escuchar a ver qué es lo que el Garrahan tiene que decir sobre determinadas cosas. Y a mí me parecía que ahí había un vacío que nosotros teníamos que escuchar, o por lo menos en el Garrahan se tenía que empezar a escuchar o a hablar de lo que estaba pasando en lugares donde yo había también visitado y había escuchado a las personas damnificadas y a los médicos, a los profesionales que estaban diciendo que era lo que estaba pasando. Y bueno, fue así que empezamos a hacer esos ateneos donde han venido, la verdad que por un lado, si bien no tuvo la repercusión que hubiese querido, yo sabía que desde la dirección del hospital no iba a cambiar demasiado, ¿no? Porque las direcciones habitualmente responden a los mandos naturales y hacen lo que desde arriba les dictan que tienen que hacer. Pensé que iba a haber tal vez algún cambio en los niveles intermedios, ¿no? De profesionales. Pero sí me parece que si de algo sirvió hacer ese puente, que todos esos profesionales y vecinos y damnificados vinieran, y maestras y docentes vinieran al hospital, es que se escucharan esas otras voces, que quedaron la documentación. Yo abrí un canal de YouTube, está todo absolutamente documentado, todos esos profesionales han venido desde Medardo Ávila Vázquez, Damián Merceñasi, Damián Marino, Delia Ayaza, la doctora Simonielo, de Chaco, la doctora Cebeso, el doctor Lucero, las maestras Mariela Leiva y Ana Zabaloy, Kloster, que es una vecina de, Andrea Kloster, que es una vecina de San Salvador, un lugar que hacía marchas contra el cáncer. Y bueno, todas esas voces, el doctor Darío Gianfelice, que yo lo escuchaba muchos años atrás, y después tuve la suerte de que él viniera al hospital a contar qué era lo que pasaba. Una de las cosas que él, por ejemplo, dijo fue: nosotros en los lugares del interior y en contacto con esta problemática vemos los efectos agudos de lo que esto provoca. Ustedes en este hospital y en otros hospitales a la distancia y de mayor complejidad ven los efectos crónicos, ven las enfermedades que se producen por esta problemática. Me pareció clarísimo, ¿no? Porque seguramente cuando los pacientes vienen no vienen todos con síntomas de intoxicación aguda, sino los de intoxicación aguda se los atiende en el lugar. Cuando pasa el tiempo y con las enfermedades que se producen, como ya está más que comprobado con un montón de investigaciones, que el riesgo que se corre al estar en contacto de manera crónica, aunque sean dosis mínimas, las enfermedades que se producen no tienen las manifestaciones de una intoxicación aguda. Y al respecto no hay lamentablemente, no hay una pesquisa en el hospital, no hay un laboratorio. Yo hablo desde el hospital porque es lo que más conozco, si bien no soy especialista en el tema, porque mi especialidad, bueno, son los cuidados paliativos, pero hemos pedido un informe para ver si en el hospital se hacía había algún tipo de laboratorio que se hiciera relacionado a los tóxicos utilizados en
en este modelo agroindustrial, ¿no? O de este modelo extractivo, y por supuesto nos contestaron que no, que era lo que sospechábamos, porque ya sabíamos que anteriormente tampoco no se venía haciendo, pero queríamos saberlo, si se hacía algo en relación al daño genético que podían tener los pacientes, y tampoco se hacen. Nosotros hemos hecho un pedido junto a Damián Marino a las distintas direcciones del hospital e incluso al Consejo de Administración en distintas administraciones, para que puedan poner un laboratorio, incluso la Universidad de La Plata en ese momento, creo que fue el año 2016, se puso a disposición para ayudar y para colaborar en la instalación de un laboratorio de pesquisa de pesticidas, y bueno, nunca tuvimos ni siquiera respuesta. En el hospital Garrahan, si bien yo, bueno, no tengo estadísticas, porque tampoco es que me dedico a eso, pero sí sé que, bueno, se han atendido casos agudos, como por ejemplo los chicos de las tomateras de la Valle, que, bueno, por lo menos desde mi participación acá quisiera dedicársela a Kili Rivero, que es un nene de 4 años de la ciudad de La Valle, de Corrientes, que en el día de hoy, hace 10 años que él murió, fue el 12 de mayo del 2012, y entre el 2011 y el 2012 fueron 3 chicos que fueron intoxicados de manera aguda por vivir enfrente de las tomateras, esos tomates que comemos en todos lados, ¿no? De los cuales 2 fueron atendidos en el hospital Garrahan y uno fue en un hospital de Corrientes. Nicolás Arévalo falleció en el año 2011, Celeste Esteves, la prima, que se intoxicaron juntos, llegó al hospital y por haber llegado a un hospital de alta complejidad, pudo resolver el cuadro que traía insuficiencia hepática, y bueno, por suerte está con vida, con algunos controles que creo que se los hace allá, y al año siguiente, en el año 2012, otro nene de 4 años, José Kili Rivero, falleció, llegó al hospital Garrahan y falleció en el hospital también por una insuficiencia hepática. Esos son los casos, digamos, más graves, y uno, digamos, por lo menos en los que yo me enteré, y que fueron casos graves y que terminaron con la muerte de los chicos. Pero la hermana, por ejemplo, de José Kili Rivero, 9 años después hizo un cáncer de hueso, se atendió también en el hospital. Yo tuve la suerte y la desgracia, no sé cómo llamarlo, la suerte por haberla conocido y por haberla acompañado, pero la desgracia de que también falleció. Tenía 15 años, se llamaba Antonella, y bueno, lo que uno le reflexiona sobre eso, ¿no? Es, yo la verdad que no puedo asegurar, sí de Kili, de Nicolás y de Celeste, que se intoxicaron obviamente de manera aguda por las tomateras. De Antonella yo no puedo decir que ese cáncer se produjo por los tóxicos. Lo que sí sé es que Antonella no debería haber vivido toda su infancia en un ambiente intoxicado con esos venenos. A raíz de las muertes que hubo en el 2011 y 2012, yo hice una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bueno, al principio se dilató mucho, en principio hicieron como una recomendación, habían hecho, pero después, posteriormente, creo que fue en el año 2018, yo me enteré el año pasado, creo que fue, fueron a hacer como un relevamiento ambiental, varios años después de la muerte de los chicos de las tomateras. Y realmente el relevamiento ambiental es vergonzoso, es tremendo todo lo que dicen que pasaba ahí, que seguía pasando ahí. En ese ambiente se crió Antonella. Y eso, aunque yo no lo pueda asegurar, eso es lo que al uno percibir o pensar que estaba en riesgo la salud de los chicos, eso no se tendría que haber usado, y ese ambiente tóxico no tendría que haber existido. La única manera que uno puede decir que no sospecha de que eso pueda haber sido así, es que esos chicos hubiesen vivido en un ambiente sano, ¿no? Conociendo un poco algunos lugares que pasan estas cosas de manera directa, es imposible pensar que no esté afectando la salud, ¿no? Si uno lee las investigaciones de Rafael Lasmanovic y ve lo que estudia, él lo estudió en los Zapitos,
no hay tanta diferencia entre la constitución de los sapitos y nosotros, o sea, ¿por qué a los sapitos los puede afectar de manera tan tremenda como cuenta Rafael en sus investigaciones, y pensamos que a nosotros no? Por eso, bueno, seguimos insistiendo para que eso pase. La verdad que uno no sabe cuál es la respuesta que vamos a seguir obteniendo, pero un poco desde un lugar muy chiquito, ¿no? Porque la Junta Interna de ATE con la que finalmente hicimos todo es una Junta Interna que no se dedica a esto, tiene, obviamente tenemos, yo ahora no soy delegada, pero fui 6 años delegada y tenemos un montón de problemas, otros problemas laborales, de precarización, bueno, tienen todos los trabajadores, de salario, pero bueno, lo bueno es que como trabajadores también recogieron este guante y se pusieron un poco a disposición para que todo esto lo pudiéramos hacer, que se pudiera visibilizar, que se pudiera denunciar, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que les puedo contar así a grandes rasgos de lo realizado en mi lugar en el hospital, ¿no? Además de, bueno, en lo personal fui a visitar muchos lugares, y bueno, también he recogido muchos testimonios, lo he subido al canal, es un canal que cualquiera puede consultar y bueno, está para que lo puedan, para que puedan difundir, ¿no? También como una manera de hacer un poco de contrainformación, ¿no es cierto? Porque la información a veces también hegemónica que nos venden los medios, todo esto no se visibiliza, así que bueno, esto es un poco. No sé, Gracias, Meche. No, gracias a ustedes. Gracias. Hace poco ya pasó un año, ¿no? Del acto en el Garrahan. Fue el 3 de diciembre, fue por el día de los no uso de pesticidas. Que, bueno, ahí también, ¿no? Un poco esto que estás contando en ese acto que realizó Meche en el Garrahan con otros compañeros y compañeras para utilizar la problemática, no había autoridades del hospital, ¿no? Digo, también para pensar en esto que venimos charlando en este seminario, que tiene que ver con las evidencias, las experiencias, la cantidad de miradas diversas, pero cómo se jerarquizan y en qué lugar está cada una. Un poco la propuesta, si les parece, le pasamos la pelota a Sabrina, la escuchamos un rato y después abrimos el conversatorio para preguntas, intercambios. ¿Parece? Sabri, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos los que se fueron sumando. Me quedé pensando un poquito en todo lo que contaba la compañera Meche hace un momento, y realmente trasladándolo a la ciudad de Pergamino no es muy diferente, ¿no? Acá en la ciudad de Pergamino somos un núcleo sojero, donde más del 70% de la producción es justamente soja. Estamos en el puesto número 4 del uso masivo de agrotóxicos, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Agroindustria. Vamos para el momento de conversar. Sí, sigue lindo. Julio, está abierto el micrófono. Julio, ¿puedes apagar el micrófono? Si no, por ahí, Pau, vos lo podés cerrar el micrófono, Julio. Hola. Sí, Julio, ahí va. Bueno, Sabri, perdón. No, por favor. Bueno, como les contaba, Pergamino es un núcleo sojero donde más del 70% de la producción es soja, y nos encontramos en el puesto número 4 del uso masivo de sustancias agrotóxicas en toda la provincia de Buenos Aires. Esto significa representativamente más de 3.100.000 litros kilo de sustancias agrotóxicas por año, ¿no? Y bueno, acá trasladado todo ese dato de sustancias agrotóxicas hacia el vivir cotidiano de las personas, podemos decir que, bueno, existe un barrio que en 8 manzanas tiene más de 53 casos de cáncer,
podemos contar además que en el agua de red que suministra el propio municipio encontramos 19 sustancias agrotóxicas, agua que llega a todos los domicilios de la ciudad, y bueno, lamentablemente estamos un poco cercados por toda esta situación. Yo comencé con esta problemática antes del año 2011, ya veníamos denunciando la cuestión de las fumigaciones con agrotóxicos frente a mi domicilio, donde se sembraba soja y donde se fumigaba a mansalva, como quien quiera decir, ¿no? Y esto provocaba que se representaran los síntomas en la piel, en las vías respiratorias de las personas que vivíamos alrededor. Y el año 2011 fue un día de detonación, un año clave para nosotros como familia, porque yo me encontraba embarazada de 5 meses de gestación, cuando vuelven a fumigar, echaron, no sé qué echaron porque era muy pero muy fuerte, y a pesar de haber llamado a las áreas correspondientes del municipio, a todos los lugares posibles, nadie se presentó. Lamentablemente sufrí una intoxicación producto de esa fumigación con agrotóxicos. Comencé con todos los síntomas clásicos de la intoxicación, como brotes, alergias en la piel, quemazón en las fosas nasales, quemazón en la boca, en la garganta, hasta que, bueno, finalmente pierdo ese embarazo. Bueno, a partir de ahí, y sabiendo que no había chances de que me ayudara alguien, ¿no? Porque ya había ido a golpear muchas puertas y ninguna se había abierto. Recuerdo que me quedaba esperando por horas a que me atendieran y se iban por la puerta de atrás. Recuerdo que iba con toda mi historia clínica, con la historia clínica de mi hija, pero bueno, sucede un poco también lo que comentaba la compañera, hay temas de los que no se hablan, hay personas que no se involucran, y precisamente siempre está esto, ¿no?, del interés del agronegocio por sobre la salud de las personas y la vida de las personas. Así que a partir de ahí empezamos a incursionar en la problemática del ambiente y toda esta cuestión, muy en soledad en ese momento, muy en soledad, dado que nadie quería involucrarse en esta cuestión. Yo ya era docente en salud, pero no tenía en mis planes estudiar Derecho, hasta que, bueno, tenía 2 opciones: o dejarme hundir en la profundidad, porque ya había tenido picos depresivos, no había podido superar esa pérdida, seguía golpeando puertas y ninguna se abría, seguía esperando y esperando y esperando, y lamentablemente no tenía ninguna respuesta, nadie que me dijera quédate tranquila que te vamos a ayudar, o quédate tranquila que no estás sola, que vamos a hacer algo para cambiar esta realidad que estábamos padeciendo. En ese momento mi hija comenzó a enfermarse. Honestamente no vinculé de lleno su problemática con los agrotóxicos, porque ya tenía un problema un poco más complejo, que era un problema óseo. Dentro de sus huesos se elaboraban distintos tipos de quistes, tenía en las tibias como si fueran marcas de corrosión, y bueno, todo esto a través del tiempo, a través de recorrer diferentes especialidades médicas, donde ninguna tenía un diagnóstico certero, donde descartaban desde las enfermedades más simples hasta las más raras o complejas que existen, ¿no? Y después de hacerle muchísimos estudios y muchos tratamientos para que mejorara,
el resultado siempre era negativo. Negativo porque no teníamos forma de saber qué era lo que le estaba pasando y forma entonces de tratar eso que se desconocía. Fue así que después de mucho andar, nos encontramos con el área de infectología de la Fundación Hospitalaria, donde por primera vez nos preguntaron dónde vivíamos, qué teníamos alrededor, cómo nos alimentábamos, y toda la cuestión que ya era mucho más fina de la vida cotidiana, ¿no? En relación al ambiente. Cuando le manifiesto que vivo en una zona fumigada, lo primero que hizo, bajo la sospecha de que podría ser motivado por los agrotóxicos, todo lo que le pasaba a mi hija en ese momento, nos derivan al área de toxicología. En el medio de todo esto, mi hijo, más chico, el menor, empieza también a enfermarse. Él hace otros síntomas, hizo adenomegalia, que son ganglios agrandados, produjo ganglios dentro de sus intestinos, cadenas ganglionares, hizo una linfoproliferación ganglionar, tenía ganglios agrandados alrededor de su aorta y en todas sus partes blandas. Lo mismo que sucedió con mi hija, los estudios que realizaban daban como negativo las enfermedades que podían estar provocando esa situación en su organismo. Y bueno, fue así que cuando asistimos al equipo de toxicología del Hospital Austral, logramos dar con una médica que empezó a investigar sobre nuestros cuerpos, qué era lo que estaba sucediendo, y cuando nos realizamos los análisis de presencia de agrotóxicos, para nuestra sorpresa, y digo sorpresa porque, como lo dije antes, no imaginaba la magnitud de lo que significaba en el cuerpo estas sustancias, ¿no? Mi nene tenía 120 veces más de lo que su cuerpo podía tolerar de glifosato, de metabolitos de glifosato, y mi hija tenía 100 veces más de lo que su cuerpo toleraba por el tamaño del mismo. Fue así que a partir de ahí empezamos a ser tratados por el área interdisciplinaria de toxicología, pero bueno, el problema era que seguíamos viviendo en ese lugar y mi hijo seguía empeorando, mi hija ya iba por la cuarta en ese momento cirugía de remoción de quistes, con biopsias todas negativas en cuanto a bacterias, o sea, no encontraban una bacteria para decir, bueno, la identificamos y tratamos esta bacteria. No existía bacteria, existía un sistema inmune deteriorado, como me lo dijo la toxicóloga, que estaba provocando en ella este tipo de reacción. Lo mismo que sucedía en mi hijo. Después de eso, nos enviaron a hacer los análisis de daño genético para corroborar si existía ya algún daño en el ADN, en el material genético nuestro de toda la familia, y lamentablemente pudimos comprobar que ya la cantidad de sustancias agrotóxicas había provocado, tanto en mi hijo como en mi hija, aberraciones cromosómicas. Esto es que va rompiendo, va como que se va comiendo esa sustancia de veneno, el ADN del cromosoma, va rompiendo el cromosoma. Por lo tanto, bueno, fue aún peor conocer toda esta parte, ¿no? En medio de todo esto, mi decisión, como les contaba hace un momento, estaba centrada entre dos opciones: o hundirme y llegar hasta lo profundo, o levantar la cabeza, como digo siempre, y seguir
adelante y hacer algo para cambiar esto que nos está afectando tanto, ¿no? Y bueno, es por eso que gracias a la fortaleza que recibí a través del amor de mi familia, de mis hijos, decidí estudiar Derecho para poder contar con esas herramientas que no tenía en ese momento y que me habían sido negadas también por parte de abogados ambientalistas que se reconocen en Pergamino como tales, pero bueno, lamentablemente con el transcurso del tiempo entendimos que no nos quisieron acompañar porque son asesores de las empresas. Por eso es que fue tan dificultoso para nosotros desde esta ciudad, ¿no? Acá no hay médicos que hablen de la cuestión, no hay abogados que se metan en esto. Se nos fue. Nos perdimos, ¿no? Quedan 5 minutos, igual, Sí, quizás justo. Sí, se nos va a cortar, así que por ahí podemos... Ahí volví. volvió, ahí volvió. Sí, ahí estoy. Sí, Se me fue internet, creo. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, Fabri, tenemos esto de los 40 minutos. Entonces, Sí. tenés 5 minutos todavía, se nos va a cortar en listo. 5 minutos, o sea, justo para el momento Dale. de charlar, intercambiar, se nos va a cortar. Dale. Entonces, Bueno. ponemos que cuando se corte, tenemos nuevo. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, como les decía, entonces, bueno, a partir de recibirme empecé a denunciar, pero esta vez fui a la justicia federal porque en la justicia provincial no se hicieron eco de las denuncias que había, o sea, en la fiscalía de la provincia no habían tomado esta denuncia para investigar, y bueno, gracias a eso hemos logrado la protección ante una medida cautelar del alejamiento de las fumigaciones de las cabezas de las personas y de los hogares a 1095 metros por vía terrestre y a 3000 metros por vías aéreas. Y también, bueno, hemos logrado que se entregue la provisión de agua para los barrios que están incorporados en esta investigación, que son 4, y la medida cautelar abarca a toda la ciudad de Pergamino. Gracias, Abril. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Les parece que nos vamos y volvemos? Bueno. Bueno, volvemos a empezar a discutir, ¿sí? Muchas gracias a las dos por aceptar esta invitación. Bueno, tanto Paula como yo tenemos preguntas y cosas para comentar, pero no vamos a monopolizar la palabra, así que la idea... Julio, ¿vos ¿no? querías preguntar algo? Julio, Hola. No, sí, bueno, perdón, yo la primera que habló la señora no escuché, alcancé a escuchar el Garrahan y justo estaba viajando, pero el segundo testimonio sí me pareció, nada, vivir eso en carne propia, ¿no? Todo lo que es los plaguicidas, que nosotros a la distancia siempre lo miramos por TV, digamos, ¿no? Pero bueno, personalizar, que tenga nombre y apellido, me parece que debe ser más allá de una casi tragedia, de una tragedia, ¿no? Para su hijo. Me parece que no es una cosa menor. Y bueno, y espero que las legislaciones y eso sigan avanzando en pos de una mejora por esa situación, ¿no? Yo estando en Salta me pasa algo lo mismo, qué sé yo, no sé, lo veo que por ahí no sé si es tan natural allá o ahora capaz que se está como revirtiendo esa situación, pero fui bueno, a visitarme la familia de mi señora. Ellos son salteños y viven en un pueblo, y bueno, pasó así en la mañana el avión. Un impacto enorme, ¿no? Porque la verdad que la primera vez que lo veía así en vivo y en directo,
el avión tirando los herbicidas, con toda la deriva que significa eso, porque bueno, evidentemente todo el pueblo que está, el barrio que está al lado, es el que recibe todo esos químicos, ¿no? Que encima son acumulativos. Así que, bueno, nada, eso no me complica. Gracias, Julio. Sí, efectivamente, digo, Meche está hablando de la situación de un hospital acá en la ciudad de Buenos Aires, Sabrina de Pergamino, pero la problemática es transversal del país. Jorge, querías hacer una pregunta. Sí, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la organización de esto. Sí, una preguntita. Yo tengo cierto contacto también con gente fumigada en Exaltación de la Cruz, y conozco casos también, bueno, hay casos en Lobos y en otras provincias también de toda la Argentina que hacen análisis de agua, bueno, y un montón de cosas más. Lo que les quería preguntar quizás es si es que creció, cómo creció justamente esta interseccionalidad o esta interconexión que puedan tener vecinos, vecinas fumigadas, pueblos, asambleas en los últimos años. Y si pueden contar un poco de eso, porque creo que acompaña también esta idea que creo que tengo y que puede ser compartida, de que el cambio viene así, por esa interseccionalidad y esa interconexión, y no por algo que puedan hacer los municipios, etc. Bueno, yo puedo contestar lo que yo imagino, lo que fui viviendo. Después seguramente Ceci o Paula, no sé si Sabrina está por ahí, pueden agregar. Digo, pero me parece que los pueblos, las ciudades se fueron uniendo a partir de lo que vieron que iba pasando, de los testimonios, del daño que iban viendo ellos mismos en la gente, en los niños, y escuchando esto a partir de las difusiones que cada vez son mayores, de lo que pasaba en otros pueblos, de empezar a organizarse, de empezar a exigir, porque en todos los pueblos, todo lo que fueron investigando, pasan cosas muy similares y casi de manera calcada. Lo que ahí, capaz que desde mi punto de vista, faltaría un poquito es recoger las experiencias ya de otros pueblos para no empezar nuevamente de cero, porque ya en los pueblos fumigados, que tienen casi prácticamente la misma matriz y las mismas producciones, lo que van a encontrar una vez que vuelvan a investigar va a ser exactamente lo mismo. Lo van a encontrar en agua, lo van a encontrar en tierra, lo van a encontrar en el aire, lo van a encontrar en la gente. Entonces, porque si no es como que siempre volvemos un poco más para atrás, pero me parece que es eso, ¿no? Bueno, no sé si pueden agregar algo más de lo que van viendo en los territorios, pero me parece que es eso, es la respuesta al daño que van viendo día a día, ¿no es cierto? Y viéndose reflejado en otros pueblos y en otras ciudades que ha pasado lo mismo y que quizás tienen un poco más de experiencia por haber empezado antes, pero... Sí, totalmente. Totalmente, Meche. Veníamos hablando de esa repetición. Por ahí, Sabri, si tenés ganas de contar un poco la articulación con Lobos, que justo le mencionaron y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De qué se recupera y de qué pasa con experiencias tan vecinas, no solo en distancia, sino en vivencia. Bueno, nosotros desde acá, cuando se genera esta causa judicial, que se va al fuero federal, en el fuero de ámbito penal, ¿no? Donde arranca toda la investigación, empezamos a tener contacto con personas que se pusieron en comunicación conmigo particularmente, y bueno, empezó a hacerse un efecto dominó en esto, ¿no? ¿Por qué no animarse a hacer lo mismo o a preguntarnos, por ejemplo, cómo arrancamos, cuáles fueron los pasos que iniciamos, dónde llevamos las muestras, cuál fue el recorrido que hicimos médico, o a partir de qué prueba, por ejemplo, se logró la medida cautelar? Todas esas cuestiones que sirvieron de base para muchos otros lugares que realmente estamos
estamos muy contentos de que haya sido de esa manera y está a disposición de quien lo necesite, pero es esto, ¿no? Es esto de no sentirse solo, estas redes que se crean. Yo digo, como lo dicen muchos y muchas, ¿no? No somos pocos, sino que estamos desparramados. Y la realidad es esa. Nos siguen llamando, por ejemplo, de Entre Ríos, de Santa Fe, de muchas otras localidades, de Lobos, que fue, bueno, Exaltación de la Cruz, San Miguel del Monte, por ejemplo, que también tenemos una medida cautelar. Se va reiterando, tal como dijo Mechi, ¿no? A partir de la experiencia que se va creando con el recorrido. Les cuento que yo arranqué por lo más difícil, porque hice al revés que de la pedagogía. Empecé por lo complicado y después voy a lo sencillo, ¿no? Yo me recibí y la primera causa que tuve fue la causa federal, es decir, que no tenía experiencia previa en toda esta cuestión, sino que el objetivo de estudiar era este. Justamente. Así que bueno, también aprendí sobre la marcha, fui cometiendo errores también, fui pidiendo ayuda o mirando también otras experiencias que hubo, y también animándome a cuestiones que quizás muchos me decían que no iban a prosperar o que no iban a pasar como favorables, ¿no? La opción era avanzar, de cualquier manera, pero avanzar. Y bueno, gracias a toda esta experiencia desde mi humilde lugar y bueno, a pesar de todo el sufrimiento recorrido con mis hijos, con mi propia salud, ¿no? Porque yo tuve 2 ACV también producto de las sustancias neurotóxicas que tengo en el cuerpo. Hemos tejido redes con personas que realmente te hacen sentir que no estás sola. Y eso es muy importante para todos nosotros, para todas nosotras. Seguramente a Meche le debe pasar cuando hay algún encuentro, cuando hay alguna movida de esta índole, ¿no? Cuando uno se siente un poco pinchado, desganado, cómo te repunta todo eso, cómo decís, bueno, queremos dejarle un mundo un poco mejor para nuestros hijos, ¿no? Porque la realidad es que los más afectados van a ser ellos en un futuro y los hijos de nuestros hijos también. Así que bueno, tejiendo redes siempre, somos parte de distintos grupos de WhatsApp que tenemos contacto permanentemente, vamos pasándonos distintos procesos, distintas actividades que vamos haciendo, y eso ayuda muchísimo. Es decir, lo que pasó acá en Pergamino se replica en muchos otros lugares, y se está abriendo el abanico, ¿no? De posibilidades para la gente que está afectada. Si bien es cierto, estamos muy condicionados, estamos muy limitados porque no hay médicos, no hay referentes de la salud, por lo menos acá en Pergamino, que hablen de esta cuestión, e incluso se oponen a hablar de esta cuestión. Bueno, sabemos que el camino que tenemos que tomar es el camino de la movilización de a pie, ¿no? Como vecinos, como afectados, como parte de esta sociedad y sobre todo, ¿no? En mi caso como mamá de chicos afectados, pero también siempre lo digo a esto que voy a decir porque es algo que me pasa en lo personal. Si yo me quedé en este mundo pudiéndome haber ido en 2 oportunidades, bueno, nada pasa porque sí. Entonces yo creo que nuestro rol como sociedad es dejar algo mejor, ¿no? Dejar algo mejor. Y eso se logra entre todos, o entre todos los que quieran sumarse y puedan hacerlo, concientizarse de que esto no es un mero problema ambiental, sino que se transmite a lo biológico de la persona y que va quedando, ¿no? Generación en generación. Gracias, Abri. Micaela, me parece que te habías levantado la mano.
Sí, bueno, gracias a ambas por compartir su experiencia y bueno, su lucha. Y no, te quería preguntar a vos, Sabri, si la carrera te dio herramientas en materia ambiental, de derecho ambiental, o también tuviste que ir por un camino de aprendizaje autónomo. Bueno, buena tu pregunta, porque no me dio herramientas de conocimiento ambiental. Me dio la posibilidad de meterme en la justicia y de velar por mis derechos, pero no me dio la capacitación ambiental que se necesita. Tuve que hacer otro recorrido paralelo en el aprendizaje, hice una diplomatura en derecho ambiental, me fui involucrando con personas que están en el derecho ambiental, como por ejemplo Fernando Cabaleiro, o viendo sus antecedentes procesales, y de muchos otros colegas para poder tener esa herramienta. Yo lo que quería obtener era poder tener una matrícula para poder incorporarme en la justicia, porque yo acá, por ejemplo, había recorrido a los abogados que son titulados magíster de magíster en Derecho Ambiental, pero representan a las empresas, asesoran a las empresas. Entonces, bueno, dado que no tenía a nadie que me ayudara, bueno, la determinación fue esa para, en principio, tener esa herramienta. Y bueno, fui forjando un poquito a partir de distintos caminos de conocimiento. Les digo que me falta muchísimo, pero soy muy impulsiva en todo lo que presento y por ahí eso también me ayuda bastante. Tengo un grado de locura bastante, bastante armónico dentro de todo, pero sí, como mujer les pasará, chicas, me parece. Pero bueno, lo manejamos, lo manejamos. Yo quería Yo preguntar, tengo una pregunta bueno, más de índole práctica o concreta. Pero bueno, primero igual agradecer los dos testimonios y quería saber, Sabrina, si me podés orientar, digamos, a dónde llevar una muestra de agua, porque también estoy en contacto con alguien en una situación que podría llegar a ser similar, o si hay un instructivo que vos dijiste que eso está a disposición para aprovechar o algo por el estilo. Sí, mira, nosotros solicitamos dentro del marco de la causa, solicitamos que se tomen extracciones de agua de distintos pozos de la ciudad que alimentan a la ciudad a través del agua de red y de los pozos domiciliarios, y que sean remitidas al INTA de Balcarce. Quien hizo los análisis fue la perito Virginia Aparicio, que fue designada también por la justicia como perito, y el INTA de Balcarce tiene como referencia que tiene métodos procedimentales de detección de sustancias agrotóxicas que están en uso en la actualidad y aquellos que, bueno, están en desuso o incluso que son prohibidos en la actualidad, pero puede detectarlos. La verdad es que no tengo muchas referencias sobre otros laboratorios. Sí tenemos la referencia del INTA de Balcarce porque, como nos han explicado, incluso detecta a niveles muy bajos en relación a otros laboratorios que detectan a más alto nivel. O sea que, por ejemplo, para que se entienda, si detecta a partir del número 10, de moléculas 10, si vos tenés 8 en el agua no te las detecta, pero en ese laboratorio tienen a partir de un margen mínimo de detección, o sea que te detectaría y daría la cantidad de sustancias que se tienen. De lo contrario daría negativo, daría que no tiene presencia el agua, ¿no? Cuando en realidad sí tiene. Gracias. Claro, eso pensaba porque en zonas rurales
cuando se lleva el agua, por lo general entiendo que lo que más detectan es si hay minerales o sea, si el agua es potable en ese sentido, pero ahora, bueno, seguro no voy a decir nada original, ¿no? Pero me imagino que importante sería que esto sea de fácil y rápido acceso para cualquiera, porque proliferarían resultados que evidenciarían que no es una excepción, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. No, de nada. Con respecto a lo que decías recién, Mariano, les cuento que tenemos una autoridad del agua provincial en la provincia de Buenos Aires, pero que sin embargo solamente valora cuestiones microbiológicas y de metales, es decir, que no tiene en cuenta esa autoridad del agua provincial, que vivimos en una región fumigada, que tenemos un núcleo sojero en toda la provincia, y que bueno, los residuos de los agrotóxicos se van a las napas de nuestras aguas y bueno, contaminan nuestros cuerpos, ¿no? Enferman nuestros cuerpos. Bueno, eso es una referencia de la magnitud con la que se manejan de perversidad en el ámbito de gestión política, ¿no? Que niegan toda esta problemática y que, bueno, todavía seguimos teniendo solamente los resultados de arsénicos y de bacterias y microorganismos, es decir, bacterias, virus, y ya está. Nadie habla de agrotóxicos. Entonces, si no hay bacterias y no hay virus, y el arsénico está a niveles normales, el agua es apta. Pero sin embargo tenemos 19 sustancias agrotóxicas comprobadas en altas concentraciones en el agua de red de pergamino, donde la utilizamos para bañarnos, para tomar, para cocinar, y para la autoridad del agua provincial el agua sigue siendo apta. Meche, ¿vos ibas a decir algo antes? No, sí, iba a preguntar a Sabrina, pero quería agregar algo a esto que ella decía y que estaba relacionado a lo que yo decía antes de poder tomar las experiencias de los otros pueblos, de las otras organizaciones, para no, porque, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera, el modelo o este enemigo que tenemos que nos está envenenando, de alguna manera nos lleva a su juego y nos lleva a nosotros tener que comprobarle que nos están envenenando, cuando en realidad debería ser al revés. Entonces, antes de empezar una lucha, queremos comprobarle que el agua está envenenada, queremos comprobarle que el suelo está envenenado, queremos hacer 200 muestras y nos van a dar positivas, porque hay experiencia en otros pueblos que eso ya está pasando, y además, como no hay lugares oficiales, y los que hay son caros o están comprados, terminamos haciendo colectas, pagando entre nosotros mismos resultados que ya sabemos lo que van a dar. Entonces me parece que lo que hay que intentar hacer es tratar de organizarse mejor, hacer una resistencia más efectiva, tomar digamos, las experiencias que son muy, muy valiosas, tanto de Pergamino, de las Madres de Ituzaingó, de un montón de otros lugares donde se repite lo que estaba pasando, y exigir que, en todo caso, que ellos nos comprueben que no nos están envenenando, y ante el riesgo mínimo que corramos, que lo dejen de hacer. Porque si no, nunca le vamos a poder demostrar, como ellos quieren, que nos están envenenando para que dejen de hacerlo. Entonces me parece que a veces hay que, digamos, parar un poco, poner el pensamiento bastante crítico y no meternos en el juego de ellos, porque si no terminamos llenando a veces de dinero a X laboratorios, a veces con eso igualmente no nos alcanza, porque si ellos ya saben que nos están envenenando, no es que le tenemos que demostrar, ellos saben, los gobiernos también saben. Entonces, lo único que podemos poner a eso es, como hicieron en Ituzaingó, las madres, y bueno, con toda esa organización que todos sabemos, con el apoyo de la gente, todo, plantear una resistencia para que eso deje de pasar. Mientras tanto, si vamos, no quita que haya alguna causa judicial y que ahí tenga que haber alguna muestra, pero digo, me parece que la cosa no puede empezar siempre por ahora demostremos lo que está pasando, porque eso está pasando. Eso lo que quería agregar a lo que Sabri decía recién. Y lo otro que te quería preguntar, Sabri, leí
hoy leí que hay 2 procesados, ¿no? En la causa de Pergamino, o algo así, explícalo vos. Sí, Mechi, justamente les iba a compartir esta novedad de que, bueno, en realidad en esta causa hay 7 procesados, pero 2 de ellos son funcionarios municipales. Es la primera vez que se llega a elevar a juicio oral a 2 funcionarios municipales por el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, ¿no? Estos 2 funcionarios, en el momento de todas las denuncias que se venían reiterando desde el 2015 al 2019 aproximadamente, y a pesar de existir ya una ordenanza que limitaba las distancias de fumigaciones a 100 metros, es decir, prohibía a 100 metros las fumigaciones desde las casas de las personas, bueno, lo que hacían era o no ir al lugar cuando se denunciaba, o ir al lugar, presenciar y quedarse en el lugar cuando estaban fumigando con el viento a favor de las casas de las personas, es decir, que incumplieron en todo momento la ordenanza municipal, incluso en las actas que labraban nunca ponían que estaban en falta los productores, los fumigadores. Y de hecho, bueno, han faltado recetas agronómicas, han faltado cuestiones climáticas por aclarar, bueno, han hecho uso de sustancias en el lugar prohibido y han estado presentes ellos mismos en ese lugar. Esto hay prueba de todo esto, por eso se llega a elevar a juicio oral. Esto fue solicitado por el fiscal Matías Dilelo, pues, fiscal federal, y bueno, ayer teníamos la novedad de que acompañaba nuestra solicitud, que dada la instancia en que se encuentra el procesamiento de ambos funcionarios, ya sea elevada esa causa a juicio oral. El fiscal acompañó nuestro pedido, así que estamos esperando que se sortee el juzgado para que pueda comenzar el juicio oral. Ah, buenísimo. Está bueno, además, a eso que te viene esta respuesta, y que seguramente es por todo lo que vos hiciste también desde tu labor como abogada, sumarle la movilización y el apoyo de la gente, porque por ejemplo en la causa de las tomateras de la Valle, el primer juicio que hubo, que lo llevó Julián Segovia, el abogado que lamentablemente después falleció, yo tuve la suerte de acompañarlos y participar de ese juicio, que fue por la muerte de Nicolás Arévalo y el envenenamiento de Celeste, y fue un juicio que fue vergonzoso, un juicio clasista que absolvió a los productores, y que bueno, gracias al trabajo que después hizo Julián, cuando ya lamentablemente ya había fallecido, se reabrió el juicio, se hizo y tuvo una condena. Pero digo, a veces está bueno eso, pero no hay que olvidarse de que la parte judicial tiene que ir acompañado de otro tipo de cosas, porque si no, nada más que la justicia sola no hace nada, digamos, muchas veces, por su lado, ¿no? Sí, sí, coincido con eso, porque me parece que el motor de todo está dada por la presión social que se genera en estos casos, ¿no? La presión social, la presión mediática, la unión entre las personas de a pie, que me parece que eso es lo más importante, porque como lo digo siempre, a veces me pongo... puedo ponerme en el rol de abogada, pero también me pongo en el lugar más importante, que es el de mamá, y te digo que el expediente solamente es letra fría. Acá lo que se vive en lo cotidiano son personas que están afectadas en su salud. De hecho, bueno, en el barrio Santa Julia ya hemos perdido, de esos 53 casos de cáncer, es impactante porque hay personas muy jóvenes que están sufriendo de cáncer. Entonces, van faltando, van falleciendo y uno se va enterando, ¿no? Uno de los casos es conocido porque es una querella en esta causa. Florencia Morales tiene mi edad, tiene 38 años. Y bueno, ella tuvo 3 tumores. Vivía al lado del campo de Cortese, que es el nombre de la causa. Ella cuenta en su testimonial, en su relato, ¿no? Cómo
cada vez que fumigaba pasaba algo raro en la casa donde vivía. Y bueno, una mañana había sentido un olor muy fuerte y cuando se levanta ve que tenía sus jaulas con sus pajaritos todos inflamados, hasta desprendida la piel, es decir, se habían abierto los pájaros, se le habían muerto el perro, el gato, los pájaros. De esa manera, es muy, muy fuerte el relato que hace, pero fue muy fuerte para mí escucharlo una vez que me llamó por teléfono, que estaba haciéndose su tratamiento, le estaban reparando una parte de la columna porque había hecho metástasis en su columna, y me dijo: yo no aguanto más, me voy a rendir. Entonces todo eso significa todo lo que, trasladado a lo que vos decís, ¿no? La gente, lo que hace la gente, entre la gente y apoyándose entre unos y otros, es la única salida. Más allá de la justicia, más allá de todo. El día a día, lo cotidiano, el padecer día a día, el sufrimiento, ponerle rostro, ponerle cada uno de sus padecimientos, porque realmente esto es terrible. No es hablar de solamente viendo día a día cada vez más. Y lamentablemente acá no hay médicos toxicólogos, no hay médicos que atienden esas problemáticas. Acá cuando va alguien con la piel desprendida, se ha fumigado, todos tienen piel atópica. Bueno, o es un inyectable para la inflamación, volver a su casa y después lo mismo, y así consecutivamente. Entonces, tal cual lo decís vos, Meche, la solución es esa, la presión de la gente unida, la presión de la gente por sus derechos, ¿no? Acá es tan difícil, porque el que no trabaja en el campo tiene un familiar que trabaja en el mismo, o tiene un negocio en relación al mismo, entonces es tan difícil, además desde el área de los medios de información, ¿no? Porque acá, cuando obteníamos la segunda medida cautelar que ampliaba las limitaciones para el cuidado de toda la ciudad, el diario más importante de la ciudad hablaba de la suba de los precios de los juguetes. Entonces nosotros estamos acá con la soga que nos tira el resto, ¿no? Como lo están haciendo ahora Cecilia, y a partir de todo esto que se genera, ¿no? Todas estas charlas. Es muy importante la unión de las personas. Somos los únicos que vamos a lograr que cambie algo para dejarle algo mejor a las generaciones futuras, ¿no? Gracias, Abri, gracias, Meche. Venimos discutiendo, ¿no? Sobre el extractivismo, sobre la zona de sacrificio, sobre el rol del Estado, bueno, me parece que también está bueno esto, es esto, es lo que estamos hablando. Agradecerles un montón por traer sus experiencias acá, también por ayudarnos a hacer este intento, que es salir de la burbuja que muchas veces hace la propia academia para discutir entre nosotros y tratar de articular también. Quedan unos minutitos, de nuevo con esta tiranía del Zoom, no sé si alguien Había una pregunta en el chat que no sé, se me cortó la conexión, no sé si la tenés, Ceci, a mano para leerla, o si alguien, la que escribió, quiere decirla. Sí. ¿El micrófono? Bien. Virginia pregunta si está tipificado como delito el acto de fumigar, contaminar y producir enfermedades o perjudicar las condiciones de vida, y cuáles serían las penas que caben. Bueno, en realidad no tenemos una tipificación directa. Sí tenemos una ley de residuos peligrosos, que es la que 24051, que es la que habla del envenenamiento, de las aguas, de la salud, pero no tenemos una tipificación
clara sobre esta cuestión, ¿no? Incluso a nosotros se nos pone muy, muy limitado nuestro accionar porque tampoco tenemos fuero directo o dedicado a lo ambiental. Sí hay un fuero civil y comercial, hay un fuero laboral, pero no tenemos un fuero que entienda la materia de daños ambientales. Entonces se nos complica desde todo ámbito. Lo que sí sé es que, por ejemplo, a partir de la ley 24051, si se eleva a juicio el caso de los dos funcionarios, bueno, va a tener una pena entre 2 meses y 1 año de inhabilitación especial. O sea que no sería tampoco una pena de reparación plena, como habla la ley, ¿no? No existe. Y hasta ahora ninguno fue preso por fumigar, ni en el caso de Ituzaingó, ni en el caso de los chicos de la Valle. Hubo condenas, sí, como delito por fumigar, pero de una cantidad de años que son carcelables, digamos. No sé si está bien traducido así, porque vocablos judiciales mucho no sé, Sabri, pero... Sí, está perfecto. A ver, sí, es así. Es la realidad. Lamentablemente es así como lo relatás. Las penas son bajas como para ir presos. Sí está, digamos, hay condena y es delito fumigar, pero digamos, son bajas las penas. Sí, en realidad el acto de fumigar no sería el delito, sino el envenenamiento sería el delito, porque lamentablemente dentro de lo que son las habilitaciones del SENASA, de los productos que se utilizan, bueno, la mayoría está autorizado por el SENASA. Entonces, lo primero que interponen como fundamento es que ellos no utilizaron ningún producto que no esté autorizado. Pero la realidad es que si hace un efecto negativo en el cuerpo deben dar respuesta. Además de eso, tienen que dar respuesta en cuanto a la forma de fumigar que tienen, ¿no? Si lo hicieron en contra de las viviendas de las personas, si lo hicieron con el viento a favor de los hogares de las personas. Ahí entra toda una cuestión que es de investigación y toda esa parte, pero la realidad es que hoy en día fumigar no es un delito. Que tenga consecuencias o que lo hagan... Y comprobar que el efecto de esa fumigación efectivamente sea lo que causó esa enfermedad, ¿no? Como algo que está asociado al recorrido de la presentación o de la causa. Yo empiezo, por ejemplo, llevando la muestra al laboratorio, que era lo que comentaba un compañero. El laboratorio me dice que efectivamente el agua está contaminada. Y después asociar eso con el padecimiento de la enfermedad tiene una infinidad de variables, que es donde vos comentabas que no hay médicos especialistas que jueguen o pongan en juego su matrícula para poder, digamos, acompañar una demanda. Y después, ¿qué voluntad de cambiar las políticas cuando en definitiva, digamos, no está tipificado como delitos? Digamos, si le ponen una multa, le suspenden la matrícula por 2 años, y digamos, no es nada que realmente desde el punto de vista social se registre el riesgo. No hay, por ahí hay que hacer otro tipo de causa y empezar a hacer un recorrido señalando el dolo que hay detrás de toda una cuestión de este tipo, pero un productor agropecuario o un municipio que se beneficia con rentas de todo esto, digamos, no hay un registro de que esto es un delito que está mal, porque no está tipificado de manera en la que vayan presos por, casi te diría, un homicidio, porque en algún punto cuando están provocando este año sustentable hay cuestiones asociadas a un delito de homicidio. Cuando una persona se muere, cuando un chiquito no tiene condiciones de vida, cuando una escuela no puede dar clase, bueno, nada, todo lo que pasa asociado a este tipo de cuestiones, ¿no? Perdón, nos va a pasar de nuevo esto porque no tenemos una licencia de Zoom, así que hay 3 preguntas más. Les proponemos salir ahora que se vuelve a cortar, volver a entrar, hacemos un pequeño cierre y escuchamos las preguntas de María de la Paz, de Ana y de Virginia para Meche y para Sabrina.
Bueno, yo le quería preguntar sobre todo a Sabrina si se ha logrado de alguna manera con las causas y con el pasar del tiempo algún tipo de sensibilización en la sociedad sobre la problemática, sobre la sociedad en Pergamino específicamente, o si sigue siendo totalmente ciega a esto. Y segundo, si el agronegocio está siendo la contracausa, en el sentido de difundir y hacer estrategias de greenwashing o marketing, o como le queramos llamar, para limpiar su imagen y dejar por tierra todo lo que se está hablando en los juicios, o sea, todo lo que se está demostrando en los juicios. Bueno, te cuento, Ana, y les cuento a todos que el primero que se opuso a las medidas a las medidas precautorias, o sea, para cuidar a la salud de las personas, fue el intendente municipal, Javier Martínez. El intendente municipal apeló todas estas medidas cautelares que alejan las fumigaciones de los cuerpos de las personas a 1095 metros terrestres y a 3000 aéreos. Tuvimos también las presentaciones que hicieron desde el sector del agronegocio, se presentó la sociedad rural, se presentó también AIAMBA, se presentó el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tuvimos todas esas complicaciones, más sumado a que uno de los que se opuso a esta medida fue el INTA de Pergamino, ¿sí? El INTA de Pergamino, que cuenta con un área central dentro de todos los INTAs, cuenta con un área central que se dedica exclusivamente a la agroecología, pero que bueno, acá se mueve todo mucho por la unificación política, acá hay líneas políticas. El director del INTA es muy afín al intendente, entonces cuando presenta el intendente la oposición a la medida cautelar que apela, bueno, el INTA refuerza con eso y dice, bueno, nosotros queremos fumigar dentro del INTA porque perdemos la posibilidad de progreso. Les cuento que dentro del INTA hay un jardín de infantes que tiene nivel maternal y nivel inicial, y tiene un conducto de agua que pasa a través de toda esa franja donde se fumigaba. A solo metros tienen una escuela, y dentro del mismo predio del INTA hay viviendas donde viven los mismos empleados con sus familias. Y el INTA también presenta en la justicia, solicita poder fumigar, ¿no? Entonces, así es el ámbito en el que nos encontramos dentro de Pergamino. Todo digamos, a favor del interés económico, y por supuesto que es muy dañoso para la salud de las personas. Así nos encontramos. Hoy se encuentra la apelación del intendente, llegó hasta la Corte Suprema, porque apeló, se lo rechazaron, apeló de nuevo, se lo rechazaron, y entró en queja, se llama en queja, un recurso de queja, a la Corte Suprema. O sea que en la última instancia, hasta la última instancia va a pelear para defender los intereses de los agrocidas, digo yo, porque nos están matando a todos. Bien, gracias, Adri. María de la Paz, ¿estás? Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Porque estoy teniendo problemas con internet toda la tarde justo en este conversatorio clave. Bueno, antes que nada agradecerle a Mechi y Sabrina por sus relatos, son tremendos. A Mechi la conocí a través de un libro que es La Argentina Fumigada, de Fernanda Sández, creo que sí, Sández es el apellido, y automáticamente me metí a YouTube y te empecé a seguir, y bueno, me pareció, no sé, como excelente tu intervención, o sea, alguien
que tiene la posibilidad de estar en un lugar tan clave como un hospital y ver cómo los niños se están muriendo y que nadie diga nada, me parece que es muy importante tu rol como comunicadora en este sentido, porque no solo estás cuidando de esas personas, sino que también estás comunicando algo que está totalmente silenciado, como dice Fernanda en el libro. Y te quería preguntar, porque justamente por estos problemas de internet no escuché bien tu parte, tu relato, o sea, se cae de maduro el sentido común de que acá hay un problema ambiental y que se está enfermando la gente, pero bueno, justamente un poco veníamos hablando en la clase de que hay un silencio y que esto toca intereses, como venía contando Sabrina. ¿Y qué opinan las autoridades del hospital? O sea, si ven una línea de continuidad entre un problema socioambiental y los pacientes que llegan desde el interior del país para atenderse en el Garrahan. Bueno, y por otro lado, una pregunta para Sabrina. A Sabrina la conozco, la entrevisté el año pasado cuando fui de trabajo de campo. Estuvimos charlando, bueno, un poco lo que contaste hoy, un poco lo que me contaste a mí. Y te quería preguntar, más allá de esta noticia que es reciente, ¿no? De esta elevación a juicio para los funcionarios, si podés contar un poco en qué situación, más allá del juicio o de la elevación a juicio de los funcionarios, está Pergamino. Me acuerdo que el año pasado también hablé con Paola, que es otra de las madres que es parte de estos reclamos en Pergamino, y ella me contaba que el agua que el municipio les brinda, porque justamente el agua está contaminada, también el agua que les mandaba el municipio estaba con barro, o sea, bueno, si nos podés actualizar esa situación, porque ella me decía eso, dice, bueno, recibimos agua, pero también, o sea, mirá cómo son de cínicos, que también nos las mandan con barro, que yo no la consumo, me decía eso. Bueno, no sé si podés también ampliar un poco cuál es la situación actual de la ciudad. Y bueno, agradecerles nuevamente. Bueno, te contesto un poco de cosas, recordarme porque tengo memoria corta. Vos hablaste de la continuidad de las autoridades del hospital. Las autoridades del hospital tienen una continuidad gubernamental, verticalista. Es decir, no se meten con el tema, ni esta administración, ni la anterior, ni la anterior. El Hospital Garrahan es de alta complejidad y por supuesto atendemos al niño enfermo cuando llega con la enfermedad que trae o se hace el diagnóstico, pero este tema puntualmente no está entre lo que tienen interés de investigar, ¿no? Me parece que esto va muy de la mano, hay un artículo, una investigación de Matías Blaustein, re interesante, ¿no? Que habla de qué es lo que se investiga, qué es lo que dice la ciencia hegemónica, ¿no? Que hay que investigar, ¿no? Y me parece que se responde a eso, ¿no? Se investiga en función de las enfermedades, pero no se investiga tanto, en este caso, por ejemplo, para hacer prevención, y menos aún para hacer prevención desde lo ambiental, porque ahí te estás metiendo con un poder, porque si haces la investigación, después ¿qué haces con esa investigación? ¿A quién se la mostrás? ¿Qué pedís? Es una confrontación sí o sí, y tenés que estar decidido a hacerla. Y ahí, bueno, evidentemente no hay mucha gente decidida a hacerla, entonces sí se atiende la enfermedad una vez provocada, se atienden los síntomas, pero lamentablemente no hay lo que yo intenté con todo lo que conté hoy, es que por supuesto somos un hospital de esas características y vamos a atender, y por supuesto tenemos que seguir atendiendo la enfermedad una vez producida, y así debe ser, y lo mejor que podemos. Pero lo que uno solicita o denuncia o intenta exigir de algún modo es que, dada esta problemática que ya lleva en el país casi 3 décadas, es imposible invisibilizarla y tratar de asociar de algún modo los pacientes que llegan, hablo de pediatría, pero también en los lugares de adultos, ¿no?
los pacientes que llegan a un lugar, de dónde llegan, a qué estuvieron expuestos, qué tienen en su cuerpo, porque hasta eso sirve también hasta el momento de hacer un diagnóstico también, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a citar a Rafael, ¿no? Rafael Osmanovich, digo, una de las últimas investigaciones dice cómo hace la sinergia que hace el arsénico con el glifosato. Entonces eso, cómo se potencian el daño que cada uno hace al actuar en conjunto, bueno, eso debería saberse también, investigarse, tenerlo en cuenta al momento de ver un paciente. Bueno, lamentablemente todo eso no se tiene en cuenta. Salvo que un paciente venga con un cuadro agudo, con determinadas características, bueno, entonces ahí sí, pero no lo que puede llegar a haber sido una consecuencia crónica, ¿no? Eso no, lamentablemente. No sé si contesté lo... Bueno, primero te quería decir, Mechi, que no te puedo decir antes que te admiro mucho. Que te admiro mucho. Es mutuo, como profesional, pero sobre todo como ser humana. Sí. Así que, ya nos bueno, vamos a hacer personalmente. te quería expresar eso porque lo tenía ya pendiente de hace un tiempo. Y bueno, con respecto luego a la pregunta que hace María, sí hubo algunos problemas en la entrega de agua que fueron reparándose con el tiempo, incluso ahora hay otra empresa de entrega, pero bueno, como todas las medidas cautelares siempre se activan las acciones o las modificaciones a partir de las denuncias, y como esas denuncias no llegaban a ser oficiales en la justicia, bueno, la justicia no se enteraba de lo que pasaba. Pero finalmente se logró modificar esa cuestión. En este momento se está haciendo una entrega regular de agua a las personas de los barrios que están incorporados en esta causa. Y bueno, lamentablemente desde la arista política no se ha presentado ni un solo proyecto habiéndose cumplido 3 años de esta medida cautelar, ni un solo proyecto que tienda a mejorar la calidad del agua de los ciudadanos de Pergamino. O sea, hasta ahí no hay absolutamente nada. Y bueno, un poco refiriéndome, aprovecho a lo que decía Meche Méndez recién, de que no hay registro de todas las afectaciones o de la parte crónica, y bueno, volviendo a esto, me sucedió que trascendí por un montón de especialidades médicas hasta que una médica, después de mucho tiempo, después de casi 3 años largos, me preguntó dónde vivía, qué comía y cómo era el ambiente donde vivía. O sea, no hay historia clínica ambiental, que es otra de las cuestiones que se pone en jaque en este momento. En Pergamino tenemos una ordenanza de registro de tumores que nunca se reglamentó por oposición del propio intendente, es decir, se aprobó la ordenanza, pero no se reglamentó nunca para que no funcione, para que no se empiece a evidenciar. Imagínense que si en 8 manzanas hay 53 casos de cáncer y gente muy joven involucrada, imagínense el resto de la ciudad si también haría el mismo relevamiento. Entonces, estamos ante un problema muy, pero muy serio, que siempre se trata de ocultar, que nadie se mete, donde, bueno, el interés económico, vuelvo a repetir lo mismo, está por sobre la vida de las personas. Y por otro lado, bueno, se mantienen las distancias de fumigación dentro de esa medida cautelar, María, donde se limitan a 1095 metros las fumigaciones por vía terrestre, a 3000 por vías aéreas, y bueno, se está esperando la resolución del resto de los procesados para ver si finalmente Cámara confirma el procesamiento del resto y se eleva a juicio oral. No sé si me faltó algo.
No, está ya todo. respondiste todo. Gracias. Sí. Me parece, Virginia, que seguías vos y Almendra, si no anoté mal mentalmente. Desmuteate, Virginia, que tenés el micrófono, no te escucho. Ahora sí. No, pensaba si había otra Virginia. A mí me respondió. Yo la pregunta que le hice Bueno, sobre perdón, si me había colgué. jurisprudencia y si estaba tipificado el delito, que me parece que Que era no la que está estaba en el chat. Claro, hay una lucha importante, digamos, mientras no esté tipificado el delito, hay una cuestión social y cultural que no se va a registrar como algo que esté mal. Nada, eso. Almendra. Bueno, me sumo al agradecimiento por la intervención y al agradecimiento a las profes por abrir el espacio. La verdad, increíble la fuerza que tienen ambas. Me encantaría tenerla un día, la fuerza que tienen ustedes para la vida. Mi pregunta tenía que ver con la discusión que estaban teniendo antes sobre la necesidad de demostrar que algo es tóxico o que algo causa enfermedad. Y entiendo que en términos generales la carga de la prueba el derecho, en el marco del derecho está en quien genera una denuncia, pero que hay casos donde la carga de la prueba se invierte. ¿Es así, Sabrina? ¿Y cómo se vincula esto con estos casos? Si aplica o si no tiene nada que ver. Gracias. Bueno, te escuché a medias, no sé si es mi internet o es el tuyo, pero te escuché a medias. Mira, la última parte que escuché fue sobre se invierte la carga de la prueba, ¿sí? Bueno, sí. La realidad es que todo lo que se está utilizando en el mercado agroindustrial está aprobado, ¿no? Está aprobado por el SENASA. Todas las prácticas agroindustriales están aprobadas. Entonces todo lo que se utiliza está siendo comercializado como algo no nocivo para las personas, ¿no? Por eso se utiliza, por eso se aprueba, se autoriza. Entonces lo primero que nos dicen es que no tenemos pruebas, que no hay evidencias de que eso genera daño en las personas, que eso está autorizado, que está controlado, que hay estudios científicos, que de hecho les cuento que los estudios científicos que presentan para probar las sustancias químicas para ser comercializadas las presentan las mismas empresas, con investigadores pagos por las mismas empresas. Es decir que, bueno, ahí no tenemos ciencia digna, tenemos ciencia de los intereses económicos. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que ponernos en ese lugar al que nos llevan a tener que demostrar que en el cuerpo nuestro está causando un daño. Lamentablemente, en este momento se maneja de esta manera. ¿Y qué pruebas tienen ustedes? Yo recuerdo en una reunión que se hizo en el juzgado con gente del Colegio de Ingenieros de la provincia, gente de AIAMBA, de la sociedad rural. ¿Y qué pruebas tienen ustedes? Refirió el presidente del Colegio de Ingenieros de... Si en Europa fumigan a 5 metros y no te hace nada, me dijo, con un gesto como superador, un gesto de superioridad. A lo que yo le respondí, la prueba la aportan la sangre de mis hijos. La prueba la tienen en el ADN de mis hijos, en la sangre, con la cantidad de sustancias que tienen nocivas. Y además, si por ejemplo habláramos de las buenas prácticas agrícolas y te explican que lo que cae acá queda acá, ¿por qué está en el cuerpo de mi familia? ¿No? Entonces, son cuestiones que siempre son contradictorias, y son contradictorias porque siempre va a haber un organismo detrás que autoriza y los pone como buenos, como que si se aplican bien no son nocivos. Entonces nosotros tenemos que revertir eso de alguna manera. Lamentablemente es la única opción que por el momento encontramos. No podemos, a pesar de que haya muchos estudios científicos,
ya realizados que comprueban el daño que causan en el cuerpo, no podemos simplemente basarnos en eso, porque en este momento no es considerado como una prueba en sí, sino como algo general, como algo que puede ser improbable. Entonces nos obligan, lamentablemente, nos obligan a en este momento tener que conseguir la prueba para decir, bueno, esto es lo que nos está enfermando. Que de hecho, en el caso de mis hijos, se comprueba la relación causal que hay entre los agrotóxicos y las enfermedades que desencadenaron los mismos, ¿no? Pero para llegar a eso, no se imaginan todo el recorrido que hubo que hacer, todo un trabajo de hormiga, un montón de esfuerzo, un montón de sacrificio también económico, con gente que tuvo que ayudarme, mi familia, es decir, no es tan fácil el acceso a la salud en sí tampoco, porque les cuento que en esta causa hay más de 70 historias clínicas agregadas, pero que no todas pudieron acceder a atenderse en el área de toxicología o en el área que corresponda atenderse. Acá, para tomar un colectivo, en los barrios que están más afectados, muchas veces no tienen acceso. Entonces, imagínense lo difícil que es en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto, poder acceder a la salud, poder acceder a la atención digna de salud, digamos. Desde ya nosotros pedimos que se coloquen toxicólogos en el hospital, que es un hospital zonal, regional, nunca se logró. Nunca se logró articulación con especialidades médicas que atiendan de lleno a las poblaciones más directas expuestas a los agrotóxicos, ¿no? Gracias, Sabri. ¿Qué más? ¿Alguien quiere agregar alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas noches. Hola a todos. Gracias soy Mariana, soy de Salta, pero estoy viviendo en Brasil ya hace 5 años y sigo el trabajo de Sabrina Ortiz por las redes sociales, excelente. Y bueno, solamente es comentar un poco, ¿no? Fui trabajadora del INTA, de ProHuerta, y realmente me pasó de todo, desilusiones, ilusiones y sueños también, pero dejé algo que me llevó a cambiar, ¿no? Que es la agronomía. Yo me dedico, soy ingeniera agrónoma, pero me dedico a la agroecología aquí en Brasil. Y vi que a Argentina aún le falta un poco más de fuerza en esa actitud de una agricultura más segura, humana y saludable, ¿no? Lo que percibo también de Argentina es que le falta mucho el trabajo de los derechos humanos, porque la seguridad alimentaria es un derecho, y eso es lo que más me entristece, que los derechos no están, y las mismas personas, inclusive hablando con abogados, con arquitectos, me dijeron en su momento, tanto en Río Gallegos, donde me desempeñé como técnica del ProHuerta, y en Tartagal, al norte de la provincia de Salta, ya casi cerca de Bolivia, también me desempeñé como técnica en ProHuerta. Y los abogados, arquitectos me decían, eso es un problema de los agrónomos. El hecho de que agarren los químicos, apliquen. Y yo digo, la agricultura comienza en casa, muchachos y muchachas, porque no importa si vos sos abogado o estás en la área, no importa eso. Vos tenés que comer. Y si vos comés y te enfermás por eso, o enfermás a tu familia, porque vas y compras en el mercado, compras un producto que no sabés y que tendría que estar contabilizado, la cantidad de productos químicos que tienen. Cuando yo era estudiante de agronomía, me llevaron en una materia horticultura, se llama, me llevaron a un mercado
popular, un mercado común, que no, el mercado San Miguel de Salta. Y ahí nos dijeron, acá mueren los ratones comiendo la palta, comiendo algunas frutas que vienen de otros lados del país, y comen y se mueren y aparecen muertos los ratones. ¿Y por qué es eso? Porque está lleno de agroquímicos, y el control, ¿dónde está? Entonces los mercados en Argentina, los mercados de abasto, los únicos que tienen un control de laboratorio dicen de qué es Buenos Aires y Córdoba. Cuando hice una especialización en agroecología en la Universidad de La Matanza, ahí en Capital Federal, me llevaron también a los mercados de abasto de Buenos Aires. No tienen control, no tienen control. Los supermercados tampoco tienen el control, e inclusive tienen cámaras de maduración de bananas, de algunos cítricos, tienen cámara de maduración en donde le colocan gases para que maduren más rápido, porque son frutos que maduran fuera de la planta, ¿sí? Entonces, existe una falta, no sé cómo le puedo llamar, una falta de interés en nuestra alimentación. Y lo veo desde aquí, desde Brasil, lo veo para afuera. Aquí en Brasil hubo, y no me extiendo más, porque tengo muchísimo para contar, mucha experiencia y mucho dolor también. Aquí en Brasil existe una bióloga que hizo una experiencia con en Mato Grosso, que es al norte, Mato Grosso del norte de Brasil, hizo una experiencia con la leche materna. Halló glifosato, ivermectina, piretroides, halló unos 10 gramos de agroquímicos en la leche materna. Tengo una amiga que es venezolana y que vive aquí en San Pablo, Brasil, en Ribeirão Preto. Ella está haciendo un estudio sobre ella es odontóloga, y está haciendo un estudio sobre la dentadura de los niños hasta 3 años. Los niños de 3 años toman leche materna. Y ella comenzó a investigar que los chiquitos tienen problemas de dentadura. No salen los dientes que deberían salir. Si salen, se estragan, se apodrecen. Y ella está haciendo la investigación con respecto a los químicos que tiene la leche materna. Crania, no me acuerdo el nombre, Crania Arias. Ella es de acá, es venezolana, pero trabaja en la Universidad de San Pablo. O sea, eso, gente, me encanta que estemos juntos, aunque somos 23, tendríamos que ser muchos, porque la alimentación es lo que nos importa, porque es lo que nos mueve. Mañana tenemos que ya programar, proyectar qué vamos a comer. Y no tenemos cultura de la alimentación, lamentablemente. Solamente eso, y agradecerles por el momento. Y denunciar también, porque, voy a ser más clara. Trabajé en Prohuerta de 2 lugares, Río Gallegos, en la Patagonia, que fue muy especial, el trato muy lindo, y Tartagal, cerca de Bolivia. Ahí existe muchos pueblos originarios, huichís, guaraní, chorotes, churupíes. Yo trabajaba, tenía el área de la ruta 86 que une Tartagal, que es Salta, con Formosa y hasta el punto tripartito de Paraguay, y Argentina y Brasil. En esa ruta 86 tienen muchos indígenas huichís que están pasando por muchos abortos, las mujeres. Cuando llegan al hospital de Tartagal, le dicen de que abortó, que el hijito murió, y si tienen, es difícil hablarlo, si tiene 400 gramos el feto, te lo dan en una cajita de vallaspirina. Si tiene más de 400, te lo largan en el cesto de basura. Y las indígenas quedan así,
¿cómo será que sé? Porque una de las indígenas me hizo madrina de su hijita, porque me llamó y me dijo, ingeniera, venga, la estoy necesitando, no me dejan ir, no me dejan ir porque estoy necesitando de un remedio que no tengo dinero para comprar. Y yo fui porque vivía a la vuelta del hospital. Y no la dejaban ir y tenía la nenita, ella había abortado, pero tenía otra hija que tenía 3 años. Y me hizo madrina de esa nenita, de la que estaba viva. Y ahí me di con muchas cosas, cómo los tratan, niños con cáncer de hígado, indígenas chiquitos de 5 años con cáncer de hígado, con problemas de piel, mucho vómito, mucha anemia, porque el agronegocio no solamente ataca por ahí, el agronegocio desmata todo, libera todo lo que es el monte, y de ahí ¿qué hace? Aplica fumigando aéreamente, y de ahí la deriva de esos agroquímicos del principio activo va para esas comunidades que van cada 3 años, cada 5 años, van avanzando para otros lados porque el agronegocio les dice, andate de acá porque yo quiero pasar la topadora y levantar todo para hacer agricultura, monocultura, de maíz, de poroto, de soja. ¿Qué más tengo para decir aquí? Que fui amenazada cuando quise defender toda esta situación. Fui amenazada y me di cuenta que esas empresas que los abogados ambientalistas defienden, esas empresas tienen muy ocultamente fundaciones que los convence a los grupos indígenas o a los otros grupos de personas que viven en el lugar, los convence con un juguetito, con un chocolatito, y los directores de esas fundaciones son asociados a esas empresas. Me pasó porque fui a ¿sí? Perdóname que te interrumpa, muchas gracias por el aporte porque nos da efectivamente la postal del grado del daño del que venimos hablando. Nos quedan 5 minutos para que ya se nos vuelva a cortar y ya se nos termine el tiempo del espacio, ¿te parece? Solo eso. Decirles de que tienen fundaciones que ocultan todo lo que hacen a partir de los directores de las fundaciones, y que por esas fundaciones fui amenazada. Y decirles gracias, y Sabrina, no estás sola, todas ustedes no están solas, nos tenemos que unir. Muchísimas gracias. Solo eso. Gracias, Mariana. Gracias. Y gracias de nuevo, Sabrina, gracias, Meche. Venimos discutiendo todas estas cuestiones, la carga de prueba, la evidencia, el rol del Estado, las evidencias en contraposición a las experiencias. Bueno, me parece que tener estos testimonios nos acerca a todo esto que estamos tratando de abordar. Así que muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias, Meche. Gracias, Sabrina, por estar, por sumar, por contar sus experiencias, sus saberes. Tanta fortaleza, como dijo Almendra, muy admirable. Bueno, gracias por sumar sus voces a este encuentro. Y nos seguimos viendo, espero. Bueno, gracias Ceci, gracias Paula, gracias a todos por esta invitación que es tan importante no solamente para mí, sino para todos los que estamos luchando en esta misma causa. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Meche. Gracias. Y nos encontramos la semana que viene presencial. Vamos a tener un encuentro para poder vernos, que nos puedan venir, y vamos a compartir también un conversatorio al que se pueden sumar abierto, en este caso va a ser Darío Aranda. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene y seguimos, Meche, Sabri, seguimos laburando juntos.